Sefer Mishle, Perek Yud Aleph, Pasuk Yud. Shlomo Amelech dice en este versículo algo muy importante. Betuv tzadikim ta'alot zkiriya, ube'avod roshaim rinna. Cuando los justos tienen éxito, ta'alot se va a alegrar la kiria, la ciudad. Es decir, todos los que están en la ciudad y escuchan de que un justo tuvo un éxito, un justo ganó, avanzó en algo, tuvo un éxito material, aunque sea lo que sea, la gente se pone contenta. ¿Por qué? Porque se lo merece, por la forma de ser, por la forma de actuar, por la forma de amar a Dios y temerlo. Se merece tener el éxito y la gente se pone contenta al tener éxito el justo. Y al revés, Be'avot Rashaim reina. Cuando el perverso se muere, la gente también canta. En el Gemara del tomo de Sanedrín, el versículo dice Be'avot Rashaim reina. Reina es canto. Canto que viene a simbolizar alegría. Dice en la Gemara del tomo de Sanedrín, cuando murió Ahab, el rey perverso de la época de Eliyahu Naví, que era un perverso total, casi total, dice de que cuando se muere el justo, cuando se muere el perverso, hay que alabar a Dios y hay que cantar. ¿Por qué? Porque en el versículo que dice de que Ahab murió en la batalla contra Aram, contra los arameos, ¿qué es lo que dice el versículo? Vata'avor arina bamahane. Vata'avor arina bamahane quiere decir que en el campamento de los soldados pasó la noticia tiene que ser, la noticia de que murió el rey. No dice, no, reina. El canto. Teóricamente la explicación textual es que la mala noticia de que el rey murió en la batalla pasó. Pero si en el Tanaj está escrita la palabra reina, es para decirnos de que esa reina, ese canto tiene que ver con esta reina de acá. Be'avot Rashaim reina. Cuando mueren los perversos, mueren, cuando se pierden y pierden, hay que cantar. Por eso dice en la Gemara de Tomo de Sanedrín, de que hay que cantar cuando se muere un perverso. El asunto de Ahab es una cosa un poco complicada. ¿Por qué? Porque Ahab era un perverso. Era un perverso, un idólatra, pero total. El asunto es que Ahab, en el Targum Yonatán, de Rabbi Yonatán ben Uziel, ¿no?, que era el más grande alumno de Hillel Zaken, él escribió un Targum al Nevi'im Uktuvim, Targum Yonatán. En el Targum Yonatán dice algo raro. Hay un versículo que dice Vayom ha'u igdal misped Yerushalayim que misped adimon bebikat Megidón. Un versículo medio raro dice de que ese día va a engrandecer, va a hacer más grande ¿cómo se dice? El velorio y los rezos que se dice el entierro en Jerusalén, más que los entierros del velo y los llantos de un tal Adardimón en el valle de Megidón. ¿Quién es este Adardimón? ¿Quién es este valle de Megidón? No entiendo. Nadie entiende, porque no aparece en todo el Tanaj. Entonces dice el Targum Yonatán, dice así: en ese día va a ser más grande el velorio y el llanto en Jerusalén que el llanto cuando murió Ahab. Si está escrito acá de que Be'avot Rashaim reina, y en el tomo de Sanedrín está escrito de que cuando se muere un tipo como Ahab hay que cantar de alegría, de que un perverso como este, al final, Baruch Hashem, nos sacamos de encima a este perverso. Pero Yonatán dice al revés de la Gemara. Dice no, de que cuando murió Ahab la gente lloraba. Y cuando, o debería llorar, y cuando va a ser la gran destrucción de Jerusalén, el llanto va a ser mucho peor. Mucho más grande. Hasta acá
es un poco entendible. Es decir, no hay problema de que Jonathan Ben Uziel diga al revés de la Gemara. ¿Por qué? Porque Jonathan Ben Uziel era Taná. Puede discutir con una Gemara. No hay ningún problema. Pero hay que entender. En ese mismo versículo de Targum Jonathan dice, el mismo Targum Jonathan sale de la explicación textual del versículo y dice, yo atestiguo a los cielos y a la tierra. No dice así. No profeta soy, ni hijo de profeta. Pero yo atestiguo a los cielos y la tierra que todo lo que hice, lo hice para que haya más paz en Israel. Y para que se dejen de pelear. Y sigue después escribiendo el Targum a los demás versículos. Esa explicación del Targum Jonathan es totalmente inentendible. Dijimos que al principio explica de que la destrucción de Jerusalén va a ser peor que la muerte de Ahab. Pero quiere decir que se lloraba en la muerte de Ahab. Y está a través de la Gemara. Y después empieza con una especie de ¿cómo se dice? Una cosa que nada que ver con el Tanaj, y empieza a contar de sí mismo. Y dice, bueno, discúlpeme todos, ¿no? No soy hijo del profeta, ni soy profeta, pero todo lo que escribí es para que haya paz en Israel. No, biografía. No, es una especie de una salida, entre paréntesis puso. No autocrítica, autorrevelación. Que no tiene nada que ver con el versículo, nada que ver. ¿Auto? Sí, pero ¿por qué hace falta que lo diga en este versículo? Que lo diga en el prólogo, que lo diga al final. ¿Por qué hace falta en este versículo enganchar el asunto de que se pone a contarnos de que todo lo que él escribió en la explicación del Tanaj es para que haya más paz en Israel? El Rav Kook era uno de los más grandes escritos de él, que se llama Amispet Birushalayim, que si un día Betran Fuerza les voy a enseñar, una cosa muy impresionante, es una cosa que es la base, una de las bases de toda la Torá del Rav Kook, y explica de que Ahab, por un lado, Be'avot Roshaim Reina, por un lado, cuando se muere un perverso como Ahab, hay que, la verdad, ponerse a aplaudir y a cantar y a bailar, porque era un perverso, no se podía creer. Pero por otro lado, es un rey, y hay que llorar. Entonces, ¿cómo uno hace para hacer las dos cosas juntas? ¿Por qué uno llora y por qué uno se ríe? Uno se ríe porque es un perverso, pero ¿por qué uno tiene que llorar si era un perverso? Se explica Rav Kook de que Ahab era una cosa ambivalente. En su comportamiento entre el hombre y Dios, con las mitzvot era totalmente un perverso. Idólatra, asesino y demás. Es decir, de manera particular, como Ahab ben Omri, el hijo de Omri, era un perverso que no tiene parte del mundo venidero. Porque es totalmente perverso. Pero por otro lado, en el asunto del sentimiento nacional, de que él se siente orgulloso de ser parte del pueblo de Israel, y él trata de hacer lo posible para fomentar y para engrandecer al pueblo de Israel como pueblo, de manera nacional, no religiosa, nacional, era un muy grande estadista. Se ve también en lo que está escrito en varias partes del Tanaj y en su forma de actuar. Y lo que se descubrió arqueológicamente, de que era uno de los más grandes estadistas de toda la zona que pudo parar al imperio de Asiria durante más de 100 años. ¿Okay? La batalla de Karkala, en el norte de Siria. Se hizo una alianza de todos los pueblos, incluido Ahab, que dio la mayoría de las carretas militares y pudieron parar el imperio asirio. Y con todo y eso, ¿y cómo vemos de que él, por ejemplo, una cosa que está escrito específicamente en el Tanaj, uno ve ahí el orgullo de ser judío y de ser israelita, no judío porque no era judío, israelita de la tribu de Israel, y él no podía ver el orgullo de Israel pisoteado. Por ejemplo, la primera vez en su reinado, en el cual el reino de Aram, que los arameos son hoy en día de Siria, ¿no? Si los pueblos que vivían en Siria se llamaban arameos,
intentó conquistar el reino de Israel, el reino donde él reinaba. Entonces, él avanzó con todas sus tropas del reino el rey de Aram, se llamaba Ben-Hadad, y él sitió a la ciudad de Shomrón. A la ciudad de Shomrón es Samaria, que la construyó el padre Omri, y era una ciudad 10 veces más grande que Jerusalén. Para que tengan una idea de la grande que era la ciudad, 10 veces más grande que Jerusalén. Sitió la ciudad y Ahab intentó sacárselo de encima, pagándole un puesto, pagándole algo, dándole dinero, dándole oro, plata, lo que sea, que se vayan encima. Si él lo que quiere es no conquistar para llevar cosas de que valen, oro, plata y demás, le doy y se va. Entonces vino y le dijo, le pidió a Ben-Hadad, le dijo así, le mandó enviados, estoy dispuesto a salir del sitio y volverme a mi país con la condición de que me des Mahmad Eneja, lo precioso en tus ojos, algo precioso. En el Tanaj no está escrito que es lo que le pidió, le dijo algo, es decir, es una especie de código que Ben-Hadad sabía lo que pedía y Ahab sabía lo que él pedía, pero no está escrito en el Tanaj, dice Mahmad Eneja. Vinieron los trazados en el tomo de Sanedrín y dijeron, ¿qué es lo que pidió Ben-Hadad? Pidió el Sefer Torah. ¿Para qué pidió el Sefer Torah? Para borrar el versículo, lo yavó Amoní u Moabí bikal Adonai. Que no vengan los adumeos y los moabitas, amonios y los moabitas en el pueblo de Israel. No se puedan convertir. Ahora le pidió el Sefer Torah. ¿De dónde deducen nuestros sabios de que él pidió el Sefer Torah? Porque cuando él recibe los enviados y los enviados le dicen, bueno, estamos dispuestos a sacar el sitio y no conquistar la ciudad, con la condición de que me des lo precioso en tus ojos. Y ahí está escrito en Tanaj de que él es un convenio de todos los ancianos, y ancianos viene a ser gente que sabe Torah. Y le dijo así, mire, le dijo a los ancianos, cuando él le pidió mis mujeres y mis hijos para llevar los prisioneros, y llevar a las mujeres, quiere decir, las va a violar y demás, cuando me pidió para sacar del sitio, no tenía ningún problema de darle. Y le dije, no hay problema. Tú vienes, eliges qué mujer te llevas y qué hijos y te los llevas. No hay problema. Y cuando me pidió oro y plata, le dije, te lo llevas. Pero ahora me pide lo precioso en mis ojos. Mahamad de Neja. Y eso no le puedo dar. ¿Qué dicen ustedes? Vinieron nuestros sabios, los sabios que él hizo el convenio, le dijeron, mire, rey, no le dé nada. No le dé. Ahora, si uno ve el versículo y dice, a sus esposas y a sus hijos está dispuesto a dar. Oro y plata está dispuesto a dar. Lingotes de oro y demás. Está dispuesto a dar. ¿Qué es lo precioso en sus ojos que es más importante que sus esposas y sus hijos? Y es más importante que el oro y la plata. Y que tiene que llamar a los sabios de la Torah para que le digan. Dicen nuestros sabios, Sefer Torah. Él pidió un Sefer Torah. ¿Ok? Ahora, y él dijo, no te doy nada. Y ganó la guerra. Se ganó la batalla. Y cuando él le contestó a Ben-Hadad, no te doy, no vas a recibir nada. Ben-Hadad le dijo, todo, la verdad, él vino con un ejército impresionante de cientos de miles de soldados. Entonces le dijo, mira, la verdad no te entiendo. No sé si va a alcanzar los metros cuadrados que hay en la ciudad de Shomrón para las plantas de las piernas de mis soldados. Si yo tengo tantos soldados, que cuando entremos en la ciudad no vamos a entrar. No va a haber lugar. ¿Qué es lo que le dice Ahab? Al italel hoger kimfateach. En hebreo se usa mucho también en Israel. Al italel hoger kimfateach. Que no se engrande demasiado el que se ata. Hoger es la versión Hagorá, cinto. Se pone el cinto del escudo y demás. Es decir,
El que se pone el escudo, que no se agrande demasiado como el que se saca el escudo de él. Es decir, cuando tú vas a la guerra, trata de callarte un poco la boca. Cuando tú vuelves y ganas, puedes decir, sí, yo hice, reventé a todo, no hay problema. Todo bien y empezaste a pelear. Entonces, tranquilo, baja un poco el pico, la cabeza, el nariz, tranquilo, ¿qué? Todavía yo estoy acá y todavía no me ganaste. Esto que le dice a Ahab. Ahora, la pregunta que se debe preguntar es, ¿cómo puede ser que Ahab, que no había ningún pecado de la Torá, que está escrito en la Torá, que él no transgredió como persona particular, menos suicidarse hizo todo? Eso también está prohibido, ¿no? Suicidarse no se suicidó, pero todos los demás pecados, idolatría, asesinatos, Gilui Arayot, todos los pecados que había los hizo. Entonces, ¿cómo puede ser que a Ahab le dicen, de un Sefer Torah, y digo, no, yo estoy dispuesto a morir en la guerra, pero a vos, el Sefer Torah mío no lo vas a recibir? Es increíble, ¿no? Que una persona que desprecia el Sefer Torah en su comportamiento cotidiano, no está dispuesto a que un Goy, que es el rey de los Aramim, él desprecia el Sefer Torah. ¿Qué le importa si él mismo lo desprecia? Dice Rav Kook, es algo totalmente diferente. Él como persona particular le importaba un reverendo pepino el Sefer Torah, ¿no? Pero como rey, no. El Sefer Torah es el orgullo del pueblo de Israel. Entonces, como rey, no puedo dejar que el Sefer Torah sea humillado por un degenerado como este. Es decir, está la diferencia entre lo personal y lo general. Como general es rey. Como rey el Sefer Torah es algo muy importante. No para el comportamiento cotidiano mío, porque a mí me importa un pepino el Sefer Torah. Pero como rey, tengo que respetar al Sefer Torah. Entonces no voy a dejar de ninguna manera que un goy venga y pisotee el Sefer Torah delante mío. Por ninguna amenaza del mundo. ¿No? Entonces el Rav Kook, de manera general, como rey, Ahab era un gran rey. Y de manera particular, era un desastre. Era un degenerado que no se podía creer. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está simbolizado en el Targum Yonatán. De manera particular, cuando se murió Ahab hay que salir y empezar a bailar. Porque puede que era un degenerado, pero de manera general, como rey, que un rey sea muerto en la guerra, y hay que ver también cómo murió. En el Tanaj está escrito específicamente cómo murió. ¿Cómo murió Ahab? Cuando vio que la guerra estaba perdida, si estaba más o menos perdida, ¿qué es lo que hizo? No es un midrash, es explícitamente en el Tanaj. Se paró en su carreta, frente a las tropas de Aram, ¿no? Se paró, y le empezaron a tirar flechas, y todas las flechas y todo, ¿no? Le empezaron a herir, y él se quedó parado, soportando todas las flechas. ¿Para qué? Para que los soldados, mientras ven al rey parado, quiere decir que todavía hay esperanza de ganar. Murió. Pero hasta que no se desmayó de la pérdida de sangre, quedó parado. ¿No? Se quedó parado para dar fuerza y coraje a sus soldados. Él murió como un santo. Y era un degenerado que no se podía creer. Es decir, está la dicotomía entre el comportamiento particular y el comportamiento general. Esto es lo que dice Yonatán ben Uziel. Todo lo que yo escribo acá es para hacer paz en el pueblo de Israel. ¿Qué significa? Cuando tú ves una persona que de manera general es un santo y de manera particular es un degenerado, tienes que entender de que no todo lo que ves como degeneración es una degeneración. Si hay mucha gente que de manera particular es un desastre, pero de manera general es un santo. Es decir, esa es la novedad de Rabbi Ben Uziel. Por eso digo, no soy un profeta, pero lo que escribo acá es para que la gente entienda de que no toda la persona que no cumple Shabbat puede ser un degenerado. No, puede ser un santo. Depende también de su comportamiento de manera general. Es decir, hay mucha gente que puede ser un santo, se cuida en todas las mitzvot, esto y lo otro, pero de manera general es un degenerado. Importa un pepino de Am Israel, un reverendísimo pepino. Es decir, él tiene vacaciones,
y ahora hay una guerra con el Líbano, por ejemplo, que salió justo en las vacaciones, y algunos se piensa de que él se va a perder un día de vacaciones para luchar. No, está prohibido luchar. Dios lucha solo. ¿No? Está prohibido. Para decir, por ejemplo, quedarse en la casa y decir, leer un poco de Tehilim. ¿No? Es decir, él lo máximo que puede hacer es tostarse en el sol sin poner crema de bronceado. Esa es la entrega y el arrojo que puede llegar a tener para decir, ponerse sufrir un poco el sufrimiento del pueblo de Israel en la guerra. Qué coraje, Un ejemplo. Es decir, hay gente que de manera particular puede ser un santo, pero de manera general es un desastre. Y hay gente justo al revés, que de manera particular no hay cangrejo que no lo comió en una paella valenciana. No hay. Pulpo, cangrejo, todas estas porquerías. Joder. ¿Ah? Todo. Y no hay Shabbat que lo cumpla ni siquiera cuando está internado en el hospital, dormido con opium, ¿cómo se dice? Dormido en la... él se va a despertar un minuto para profanar el Shabbat. Nada más para que no esté escrito en algún lado que él cumplió algún Shabbat en su perrísima vida. Pero, de manera general, se entrega para el pueblo de Israel lo que él piensa de que es bueno para el pueblo de Israel, lo va a hacer sin ningún pensamiento particular, aunque se puede morir y no importa. Él lo hace. Es decir, hay. ¿Quién es mejor? Dios sabe, no nosotros. Dios sabe. Por eso dice, Be'avot Rashaim Reiná. Cuando se mueren los perversos hay que cantar. Sí, ¿qué perversos? Los que son perversos de manera particular y son perversos de manera general. Es decir, un cacho de perverso. ¿Cómo se dice? Un perversísimo. Gran perverso. ¿No? Es decir, uno que no hay dónde ver qué cosa buena hizo. Ni de manera general, ni de manera particular. Es un degenerado que no se puede creer. Esto de cuando se mueren, hay que ponerse contento. Uno menos. ¿No? Uno menos. Dios se ahorró un poco de oxígeno y un poco de comida. ¿No? Porque no es que él haga algo bueno de que lo que él come y lo que respira. Nada. El mundo no adelantó nada, fue para atrás por él. ¿No? Pero si el que muere es una persona que por ahí es perversa de manera particular, pero es un santo de manera general, hay que llorar. Por eso dice el Targum Natán que se va a llorar en Jerusalén más que se lloró cuando se murió Ahab. ¿Quién lloró cuando se murió Ahab? La gente que entendía de que Ahab de manera general era un gran rey, de manera particular era un cochino, era lo peor que había, pero de manera general era un rey que hizo todo lo posible para salvar a Israel y para adelantar al pueblo de Israel. Todo. Pasuk Yud Alef. Beberkat yesharim tarun karet ubefir reshaim tehares. Con la bendición, cuando la gente derecha y la gente justa bendice la ciudad, bendice algo, la ciudad se eleva. Es decir, toda la bendición de él provoca elevación. Y sin embargo, en la boca de los ¿cómo se dice? De los perversos, ella se va ¿cómo se dice? La ciudad se va a destruir. Una persona que desprecia a su compañero es una persona que no tiene alma. ¿Sí? Porque es tu compañero, ¿por qué lo tienes que despreciar? El desprecio significa, es decir, uno tiene un compañero que lo desprecia cuando no lo debe despreciar. No es una falta de respeto, quiere decir que no es el compañero de él, no es un amigo de él, es un degenerado. Pero al revés, una persona que sabe pensar, cuando lo desprecian y cuando lo humillan, se calla, no pregunta, no dice nada. Es decir, no es una prohibición alágica, cuando uno lo humillan puede llegar a contestar, pero hay veces que conviene callarse. Yo me acuerdo, les cuento un cuento. Cuando yo empecé la yeshiva en Merkaz Arab hace 25 años, algo así, no sé cuánto. Más o menos, ¿no? 25 años.
de los 500 alumnos de Merkaz Rab, yo era el que menos sabía. El que menos. Pero lejos del anteúltimo, ¿eh? Bien lejos del anteúltimo. Pero tenía muy buenas jabrutos, que estudiábamos juntos, que esto, y trataba de aprender lo que más podía. Tenía una jabruta que es un tipo bastante inteligente, pero sabía mucho más que yo. Entonces como que me hacía un favor. Ahora de vez en cuando, como yo soy un testarudo, aparte de que sabía poco, era también testarudo. Testarudo sigo. Y tampoco sé demasiado. Pero cada vez le cuestionaba otra cosa. Él me explicaba que no, se puede explicar de otra manera. Y lo ponía nervioso. Cuando se ponía nervioso podía llegar a humillarme delante de todo. Sos un asno, no entiendes nada. Pero delante de gente. ¿No? No, estábamos en un cuarto, no había tanta gente, pero había varios. Vino uno cuando me escuchó, pasó por el pasillo, me escuchó gritando, se puso a gritarme. Me llamó, me dijo, si le llegas a dejar que te grite otra vez, no te perdono. Yo le voy a decir. Digo, no le digas nada. No le digas nada. Yo la verdad lo pongo nervioso, sé que me pongo nervioso. Yo estoy estudiando. A mí me conviene que me grite y sigo estudiando con él, no hay ningún problema. Bueno, ¿cuál fue la venganza? Porque cada cosa que uno hace tiene venganza, ¿no? No mía. Dios le hizo le dio la vuelta. Cuando empecé a estudiar para el rabinato, después de varios años, él también empezó. En una materia estudiábamos, no juntos, estudiábamos, en el Bet Midrash había muchos que estudiaban esa materia, ni da. ¿No? Entonces él fue a preguntarle a uno en la que no lo entendió. Entonces, ¿sabes qué? Hay uno que sabe seguro, porque él estudió y justo sacó un buen puntaje. Pregúntale a David Chalén. ¿Sabes lo que es para él preguntarme una pregunta? Es como que, no es que está cuchillado, es como retorcirle el cuchillo adentro. Pobre. ¿No? Entonces no me vino a preguntar. ¿Cómo sé? Porque el otro le dijo, te mandé a este que te quería preguntar una pregunta. Y él, no vino. Después le preguntó otra cosa a otro, y el otro dijo, pregúntale a él, él sabe más que yo. Está más en el tema. No es que sé más que el otro, pero estoy en el tema porque estoy estudiando hace como 4 o 5 meses, es lo único que estoy estudiando. Ahora, después vino y me preguntó. Y yo le contesté, no le hice acordar todo lo que me hizo sufrir, las vergüenzas que me hacía pasar, nada. ¿No? Pero yo entendía el cambio de color, pues se puso colorado, verde, rojo, amarillo, cambiaba de color, me preguntaba, y la verdad no entendí. Que él me diga una pregunta a mí, no entendí, si le puedo explicar. Era inconcebible. Y bueno, todo lo que uno hace es preferible pagarlo en este mundo que pagarlo ahí. ¿Eh? Sí, como dice el refrán, es que ocupe para arriba, en la cara le cae, sí. ¿Es qué? Suave. ¿Qué suave? Hay otro. Hay otro, hay peor. No, porque hay dos tipos, hay 2 niveles de refrán. Uno también suave y otro. ¿Ok? Por eso dice, Ishte no te ajres. Que uno sabe, cállese. En la Gemara dice de que a Kadosh Baruj Hu Tove al Bonam Shetamid Jamim. Que Dios, si el sabio cuando lo humilla no reprocha al otro y se calla, Dios mismo se ocupa de hacerlo al otro reprocharle. Y cuando Dios reprocha es peor. Todo. Yud Gimel. Olech Rachil Megale Sod Veneman Ruach Mechased Dabar. Una persona que se la pasa chusmeando y comentando cosas del otro. Se ve que siempre que está... Hay gente que se levanta a la mañana y necesita alguna sonada. Tipo, antes de la tfilá, tipo... En ayunas, mejor, la sonada en ayunas es muy bueno. Porque, ¿no? Está limpio todo, sí, seguro. Entonces enseguida uno se despierta, no tiene nada que hacer. Y es alguna chusmería, alguna estupidez. Entonces ya empieza ahí. ¿No? Empieza a pasar. Entonces dice así, Olech Rachil Megale Sod. Una persona que se la pasa chusmeando
Y ¿se dice en España chusmeando? ¿Sí, no? Chismeando. No, es porque es los húngaros, la U dicen I. Oleg Rajil Megalesot. Una persona que se la pasa así chismeando y contando cuentos de la gente, este dijo, este el otro, este pensó, este no sé qué. Al final va a revelar secretos que se debería callar la boca. Sí, él revela estupideces, pero de vez en cuando revela algún secreto que la verdad, sería muy bueno si se cierra el pico un poco y deja de hablar. Al revés, Ne'eman Ruach Mechased Abba. Una persona que es fiel en su espíritu, se tapa las cosas, no las cuenta demasiado. Cuando no hay pensamientos, tajbulotes, hoy en día cuando uno dice en hebreo tajbulot viene a decir un pensamiento medio perverso. Pero en el Tanaj el tajbulot no es un pensamiento perverso, es pensamiento profundo. Cuando uno piensa profundamente cómo salir de un problema, cuando no hay ese pensamiento profundo, y el pueblo se cae al final. Si cuando uno piensa, no, va a estar bien, no hay ningún problema, declaramos la guerra acá y hacemos un dique por allá y no piensa de que por ahí este dique, no se puede hacer un dique donde no hay agua, ¿no? Porque mucha electricidad no va a salir de ahí. Y no conviene declarar la guerra contra Estados Unidos, ya que estamos, la hacemos contra Rusia y contra Irán todos juntos y así de un saque nos sacamos de encima a todos los... ¿Convenible? No, estúpido, porque si uno tiene que pensar profundamente y si es lo que más conviene, ¿ok? Entonces cuando no hay ese pensamiento profundo, al final el pueblo pierde. Y sin embargo al revés, pero la salvación es cuando hay muchos consejeros, es decir, cuando uno se aconseja bien y tiene buenos consejeros y muchos consejeros, porque uno se aconseja con varias gente, le da más, como se dice, más amplia visión de qué es lo que tiene que hacer, o cómo hacer lo que quiere hacer. Si uno dice, quiero hacer tal cosa, entonces uno tiene que pensar, ¿cómo hacer? ¿Ven? Pero cuando uno piensa, ¿no? Y hace algo, entonces bueno, después puede ser que sea una estupidez. ¿Entendido? El problema es seguro. La Segunda Guerra Mundial la perdió Hitler por puro totalitario que era. Estupideces que hizo que no se aconsejaba con nadie y él pensaba, bueno, ahora hay que hacer así. Y anda a discutirle, de que nadie se atrevía a discutirle, ¿por qué? Porque la segunda vez que uno dice algo, la primera vez te mira, la segunda vez es la última vez que hablaste, no que dijiste, que hablaste, que te dirigiste a él, ¿ok? Entonces nadie tenía ganas de, cuando me dijo, bueno, vamos a ir contra Rusia, pero es una estupidez. Vamos a declarar la guerra contra Estados Unidos. Otra estupidez, peor todavía. No entiendo, no es peor Rusia. ¿Y qué? Pero ese es el problema con los totalitarios, de que no dicen hay que hacer así, hay que hacer así. Y nadie lo discute, y nadie piensa, Sí, para algo sirve, ¿no? Para perder en algo. Seguro, no. Pero el asunto es, la totalidad provoca desastres, por lo general. Porque por lo general, cuando Dios repartió la sabiduría, hay gente que se piensa de que cuando Él repartió la sabiduría, Dios le dio la mayoría a Él. Las demás se dividió entre los demás seres humanos. Pero la mayoría de la sabiduría del mundo es Él. ¿No? Es un problema. Es una autoestima que es una enfermedad. ¿Ok? Entonces, yo preguntarle a este, preguntarle al otro, pensar, a ver, conviene, no conviene. ¿Ok? Dice así. Mal y perversidad es para la persona que se hace Yerab Zar. Yerab es, ¿cómo se dice? Arabón, cuando yo pido un préstamo y el otro me dice, bueno, que alguien firme una, ¿cómo se dice? Una garantía. Cuando uno se pone de garante de una persona que no conoce, al final le va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque al no conocerlo, el otro no paga. ¿Y quién va a tener que pagar? Él. Y sin embargo, soneto kim boquear. El que odia dar su mano para cerrar cosas y para obligarse en cosas que no tiene que obligarse, él va a vivir seguro. ¿Por qué? Porque nadie le va a pedir que pague deudas de otro, porque él no se puso como ¿qué?
como aval de la persona, ¿no? Si uno tiene que tratar de ser cuanto menos avales posibles que pueda haber. Hasta hace unos años la ley en Israel era que el banco podía ir a cualquier aval y sacarle del todo el dinero. Había 5 avales, se puede agarrar uno y decir, bueno, él recibió $100,000, no pagó, tomo los 100,000 de uno. No se divide 20, a uno, después que se maten entre ellos. Ahora, especialmente en hipotecas bancarias. Ahora no. Ahora la ley es que uno primero tiene que sacar a la persona de la casa que compró con esa hipoteca. ¿Ok? Y después se puede ir al aval. Porque no puede ser que una persona compre una casa, vive en una hipoteca y dice no tengo para pagar. Y todos los estúpidos que le pagaron tienen que pagar y él sigue viviendo en la casa y el otro tiene que vender la casa de él para pagar la deuda del otro degenerado, ¿no? Entonces cambiaron la ley. Pero nosotros no entrar en deudas que no tienen nada que ver con lo que uno hace, ¿no? Porque por lo general se puede terminar mal. Todo. Versículo Tetzain. Eshet hen titmoch kavod va'aritzim yitbechu osher. Dice así. Una mujer, una esposa, que tiene gracia y bondad, titmoch kavod, va a aumentar el respeto que le tienen al esposo. Es decir, el esposo lo va a respetar también por él y también porque tiene una esposa que tiene gracia, don de gracia y generosidad. Si una mujer que es generosa, el esposo va a ser alabado por la gente. Y sin embargo, los perversos, ¿qué es la base de los perversos? ¿Con qué se tiene más poder? A través de la riqueza. Si un perverso que es pobre, es un pobre tipo. Porque si uno es perverso, para poder seguir siendo perverso toda la vida, que uno tiene que tener dinero y comprar la vida a través del dinero que tiene. Es decir, ¿por qué se piensan de que Suiza no tiene ejército casi? Y nunca fue conquistada casi por nadie. Porque no hay ningún perverso en el mundo que no tenga una cuenta bancaria en Suiza. ¿Entendido? Entonces, si a Hitler se le daba las ganas, se hicieron neutrales en la Segunda Guerra Mundial. Si llegaban a abrir la boca y decir, bueno, vamos a conquistar Suiza, ningún problema. Ellos dicen cuánto robó este, cuánto robó el otro, cuánto robó el otro. No conviene. ¿No? Entonces no hay guerra. Eso es perversidad. Es decir, comprar la seguridad de uno a través de dinero, porque saben que pueden comprar cualquier cosa. ¿No? Por eso es muy importante, cuando una persona peca, una persona hizo una cosa faltó a la ley, aunque sea presidente, aunque sea rey, aunque sea lo que sea, va a juicio y lo que tiene que pagar, va a tener que pagar. Y si va a tener que ir preso, va a ir preso. ¿Ok? Así debe ser, y esa es la base de una sociedad con ética. Cuando no hay ética, desastre.